Ya. Bueno, pues vamos a orar. Juan, ¿puedes orar? Sí. También te daba las gracias por este rato que vamos a tener aquí juntos, somos familia, con mis hermanos, y queremos también que lo que Antonio va a explicar sirva de provecho en nuestras vidas, Señor. Dale también sabiduría para poder expresarlo bien. Te damos las gracias en Cristo. Amén. Amén. Bueno, falta algunos de los que normalmente vienen, pero como para eso está grabando también, ¿no? Bueno, vamos a leer el capítulo 8, solo unos versículos del 6 al 13, aunque hoy también vamos a entrar en el 9, pero eso en un momento lo leemos. Capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 6. Hemos dicho el otro día que empezamos con los juicios de las trompetas. Hay una cantidad de juicios concretos en Apocalipsis, pero supongo que a modo de explicarlos y de que los podamos entender bien, pues se nos muestran a través de sellos, de trompetas y de copas. Dice el versículo 6 que los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella y ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Bien, cuando hablamos de la Biblia y cuando hablamos del libro del Apocalipsis, que contiene unos juicios, estaba hace 2 o 3 días leyendo una cosa que llegó a mis manos, así a mis ojos, por casualidad, donde estaba cuestionando que ciertas cosas que la Biblia cuenta, pues que puedan ser verdad o no. Un político recientemente, para decir que no se fiaba en este caso, del Partido Popular, de la derecha, que históricamente ha sido un partido, o sea, en España por lo menos, católico, cristiano católico, él decía que ellos eran gente que creían en que una serpiente había tentado a Adán, que por comerse una manzana había ocurrido el pecado, que Dios había hecho ciertas cosas. Y entonces decía, una gente que dice eso no es de fiar, decía este político, no es de fiar. Claro, cuando la gente lee algunas cosas de la Biblia, pues les parece raro, ¿no? O sea, esto todo qué es, ¿no? ¿Qué significa? Pero hay una cosa fundamental para poder creer más o menos lo que la Biblia dice. Hay una cosa fundamental, y es que hasta ahora todo lo que la Biblia ha dicho se ha cumplido. Si tú vas al Antiguo Testamento, a la parte primera de la Biblia, te encuentras con que todas las profecías que Dios dio y que dijo que iban a pasar ciertas cosas ocurrieron al pie de la letra. No estamos hablando de ciertos
adivinos que ha habido a lo largo de la historia, Nostradamus, ¿no? Que dicen que él fue el hombre que más acertó. Pues claro, pues si dijo 3 millones de cosas que podían pasar, claro, entre esos 3 millones de cosas, pues acertó el 10. Así yo también, ¿no? Si yo acierto fácilmente el campeón de liga de este año. Sí, sí. Claro, no, acierto. Si me dan ese margen, yo acierto. Yo digo, mira, o gana el Madrid, o el Barça, o el Atlético de Madrid, o el Sevilla, o el Betis, o el Bilbao, o el Villarreal. O sea, muy torpe tengo que ser para fallar. De cuando se dicen a veces de estas personas, no, es que ellos acertaron. Pero esta gente dijeron 1 millón de cosas. Y entre el millón de cosas, pues claro, algunas acertaron. Pero la Biblia, todo lo que ha dicho, se ha cumplido exactamente al pie de la letra. Por tanto, cuando leemos estos juicios de Apocalipsis que hasta a nosotros nos suenan raros, pues esto se va a cumplir también, porque Dios lo ha dicho. El otro día estábamos hablando de la primera trompeta, que era un juicio sobre la vegetación, y recordábamos que nos recordaba lo que Dios había hecho en Egipto, y pensábamos que no creíamos que Dios usara la naturaleza, por ejemplo, lava volcánica, producto de un terremoto, sino que lo que habla es que es una intervención directa de Dios sobre la vegetación. Simplemente estoy repasando así. Luego había un juicio sobre peces y barcos, donde, claro, estos juicios provocan, cuando caen en las aguas, provocan que gran cantidad de los peces, o sea, los recursos naturales que el ser humano tiene para alimentarse, se acaban. Y ahora encima, no solamente quedan pocos peces, sino también pocos barcos para hacerlo, ¿no? Sabemos del caos que puede crear la falta de barcos en el mundo. Ahora ha habido un problema específico con el tema del gas y del petróleo y todo esto, lo habréis oído seguro, y los gasoductos que se han cerrado. Entonces España ha tenido un problema y otros países del mundo, porque al cerrarse esos gasoductos, pues han tenido que buscar barcos debajo de las piedras y no lo sabían, y ha habido un problema de encarecimiento, en fin. O cuando en España hay una huelga después de camiones y tienen los servicios mínimos, pues es terrible. Así que no solamente que falte un producto en el mundo, como pueden ser los peces, sino que si faltan las infraestructuras para pescarlos y traerlos y transportarlos, pues eso crea evidentemente un caos terrible, ¿no? Que es la idea. Luego hablábamos del juicio sobre el agua potable. Bueno, pues imaginaros, nosotros hoy aquí en España tenemos que abres el grifo y sale agua. A no ser que estén arreglando la tubería, o sale agua. Bueno, esto en muchos países es ciencia ficción al día de hoy. Muchos países donde no hay grifos donde salga agua. Tienen que ir a buscarla, y hay sequía, y en fin, todos estos problemas. Así que falta de agua potable en el mundo, pues lo mismo, crea un problema para regar los campos, un problema para el consumo, para la limpieza, pues para muchas cosas, es un desastre, ¿no? Y también hablábamos de los juicios sobre los astros. Aquí no entramos, aquí no, vale, okay, aquí estamos. El juicio sobre los astros. En el versículo 12 habla de que fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciesen la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Bien, primero, lo más sensato es pensar que el problema no es que el sol sufra un daño. Posiblemente el problema es con todo lo que está ocurriendo y todos los terremotos que ahora ha habido y todo el desastre que hay, el problema es la atmósfera que no deja que la luz entre, ni que la luna haga su influencia tampoco. Por tanto, ahí está el desastre. Porque si una tercera parte del sol se partiese hoy, ¿no? Pues en 2 minutos o menos, ¿cómo estaríamos, Juan? Exactamente, ¿no? Fritos, literalmente fritos. Por tanto, es una consecuencia que hay.
Por eso ponemos aquí que las consecuencias es la falta de luz durante la cuarta parte del día. Bueno, la pérdida de calor afectará drásticamente pues, a la meteorología, Yo nada más que por eso me haría creyente. botánica y biología. Es decir, toda la infraestructura de la Tierra, de la naturaleza, se ve afectada y el ser humano vivimos ahí. Se verán afectadas las mareas, porque si la Luna no puede ejercer la influencia que normalmente ejerce, pues claro, las mareas también se ven afectadas y causa problemas a los habitantes de la Tierra, posiblemente subida del mar, desajuste total en las mareas, o no hay agua por un lado o hay mucha por otro. Realmente, leyendo yo estaba viendo que algún comentarista que pues, se ha preocupado de buscar evidencias científicas, algún comentarista decía que ni siquiera, o sea, que los científicos hoy pueden acercarse a pensar qué pasaría en la Tierra si esto ocurre, pero tampoco saben a ciencia cierta qué puede ocurrir, ¿no? Pero lo que está claro es que sí hay un desastre, ¿no? Bien, así que, aunque las 4 primeras trompetas son increíbles y van a producir unos daños terribles y posiblemente muchas muertes, ¿no? Pues serán como nada en comparación con las otras 3. De hecho, ahí dice, ¿no? Versículo 13, miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de las trompetas. Hay que decir que esta frase de Apocalipsis se repite muchas veces. Los que moran en la tierra. Es más que los habitantes de la tierra. La palabra que usa aquí el Juan es una palabra que tiene que ver con morar, no solo con habitar. Por ejemplo, es en la misma idea que cuando acerca de la palabra de Dios, Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Te acordáis de esto, verdad? Pues la idea de Pablo es, cuando dice la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, más o menos sería que la palabra del Señor haga su hogar en nuestros corazones. Así que cuando dice los que moran en la tierra, está claro que es una intención de decir que son aquellas personas que entienden que esta es su casa, que la tierra es su casa y que no hay nada más. Por tanto, son los habitantes de la tierra. Son gente que, a pesar de que están ocurriendo sus juicios, ni siquiera piensan en mirar hacia arriba y pensar tal vez que Dios está ahí. Decíamos que uno de los personajes principales, cuando lleguemos ahí al capítulo 13, de Apocalipsis es el anticristo, el cual evidentemente se preocupará de hacer que las personas no miren hacia arriba, hacer que las personas sigan entendiendo que este es su hogar y que esto es lo que hay y la madre naturaleza y etcétera, etcétera. Esto hoy día se está convirtiendo en una religión. Una religión no solamente es que adoren a un Dios y ya está, le llames como le llames, ¿no? La ecología se está volviendo una religión en el mundo, fuerte. Y están alertando de ciertas cosas que van a ocurrir con el cambio climático. Y yo cuando leo estos juicios sobre la Tierra, pues no puedo dejar de pensar en esto, en el contraste en que me llama la atención mucho que la ecología es una religión hoy y se está hablando tanto de eso, contrastarlo con el hecho de que cuando Dios un día tome el control, una de las cosas que va a sufrir es precisamente la ecología en el mundo. Y esto está cada vez más. Por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero de todos los
que bueno, podemos creerlo hasta cierto punto, pero bueno, de todos los miles y miles y miles de millones que, entre comillas, Europa nos va a regalar, digo entre comillas, porque eso lo pagamos todos, pero bueno, de esos del plan ese que le llaman, ¿cómo le llaman? Next Generation, creo que le llaman, a estos fondos europeos que vienen. Bueno, la mayor parte de ese dinero, ¿sabéis para dónde ha dicho Europa que tiene que ir, no? Para las políticas verdes. Para las políticas verdes. Para ahí tiene que ir la mayor parte de ese dinero. Para todo lo que es las energías renovables, para el campo, para proteger el cambio climático, para no sé qué. Casi mucho del dinero va para ahí. Va para ahí, para las políticas verdes. Porque esto está convirtiendo en una religión. Yo hago esta relación. No sé si será así o no, pero cuando yo, insisto, leo estos juicios que hay y veo hoy la tendencia que hay en el mundo a esto, pues me llama la atención. Así de pronto me llama la atención que Dios precisamente esté castigando esto cuando el hombre quiere defenderlo, ¿no? Bueno, si estamos hablando de que es una generación que creen que la tierra es su hogar y no hay nada más, pues con razón, yo también lo haría. Si yo pensara que esta tierra es lo que hay y que no hay nada más, pues hay que protegerla, ¿no? Evidentemente, hay que cuidarla. Que eso no quiere decir que nosotros como cristianos no tengamos que cuidar la tierra, ¿no? La tierra es una creación de Dios. Y Dios, de una manera seria, le dijo al hombre, en la persona de Adán y Eva, que cuidaran la tierra, que la labraran, que la cuidaran, que la administraran. No les dijo, bueno, ahora, como ya tal, haced lo que os dé la gana. No. Y sabemos que había leyes en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, donde cada X tiempo dejaban descansar la tierra y cuidaban la tierra. ¿Para qué? Para que la tierra se pudiera reforzar y se pudiera renovar y pudiera dar fruto. E incluso ellos tenían una política también muy ecológica a la hora de comer, a la hora de sembrar, a la hora de sus cultivos y de todo. O sea, eran gente cuidadosa. La ley de Dios, la ley de Moisés, les animaba a ser así, a ser una nación que cuidara la tierra, que cuidara lo que Dios le daba. Y, por supuesto, la iglesia del Señor tiene que ser igual, ¿no? Con esto que estoy diciendo no quiero decir yo que estoy en contra de... Bien. Vamos a esta trompeta, la quinta. Vamos a leerlo. No os asustéis, ¿eh? ¿Vale? Vamos a intentar explicar esto lo mejor que podamos, ¿eh? Porque digo lo mejor que podamos, sinceramente, lo mejor que podamos. Dice el versículo del capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Como cuando abres un horno, ¿no? Es uno que está mucho tiempo cerrado ahí, está haciendo el cordero, pues abres el horno y ahora sale... Bueno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre.
Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte escapará, huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Y tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, es decir, el destructor. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Bueno, que tengamos figuras así en la Biblia no es raro, eso para empezar. Si tú vas a los profetas del Antiguo Testamento, pues también tenemos esto. Por ejemplo, si tú vas al capítulo 1 de Ezequiel, Ezequiel empieza a ver allí unas cosas que, o sea, tú estás leyendo eso y dices, ¿esto qué es? De repente ves seres que tienen caras de no sé qué, con fuego y que tienen ruedas que no van así, sino van de lado, y que tienen sus apariencias no sé qué, y una cosa rarísima, y tú dices, bueno, ¿esto qué es, no? Y el capítulo al final te dice, esta fue la apariencia de la gloria de Dios que Ezequiel vio. Es decir, lo que los escritores ven, tienen que contarlo de alguna forma. Ellos ven, aquí Juan ve unos seres, o unos animales, lo que como quieras, y él, pues, lo ve y ahora tiene que contarlo. Entonces, si posiblemente pues Jerónimo viera esos mismos seres, a lo mejor no lo contaría de la misma manera, ¿no? Así que él, los detalles, está claro que están inspirados también por Dios, pero esta es la revelación que es. Bueno. Versículo 1. Lo que tenemos que decir que esa estrella que cae del cielo en el versículo 1 es una criatura. ¿Por qué lo sabemos? Porque se le da poder y autoridad. Y a una cosa no se le da poder y autoridad. Dice, se le dio, no... Se le dio, artículo personal, la llave del pozo del abismo. Así que lo primero tenemos que pensar que es una criatura. Bueno, algunos piensan que es un demonio y otros piensan que es el mismo Satanás, el que aquí está haciendo esto que vemos. Satanás es un ser real en la Biblia. En la sociedad hoy no tanto. Yo he comentado, ¿no? y esto no solo lo digo yo, sino muchas personas, y es que uno de los logros de Satanás es pasar desapercibido y ridiculizar su propia imagen. Es curioso, ¿no? Porque él ha ridiculizado su propia imagen, en el sentido de que para que la gente vea que Satanás, sí, ¿tú qué eres? ¿De los que crees que Satanás tiene cuernos y rabo y huele y va echando el aliento con olor a azufre? ¿Sí? Pues esa es una forma de ridiculizar. Y ahora pues, pero Satanás es un ser inteligente y es un ser que la Biblia nos dice que Dios lo creó de una forma hermosa. Es un ser extraordinario. Nosotros nunca hemos visto un ángel, pero la Biblia nos expresa que los ángeles son seres, no son fuerzas impersonales, no, son seres que Dios ha creado y con una apariencia increíble, ¿no? Pues Satanás es también así. Por tanto, aquí algunos piensan que es un demonio, digamos, lo que se conoce, ¿no? Como un ángel caído o el mismo Satanás. El pozo del abismo, que menciona que se le dio la llave del pozo del abismo, esa palabra, esa expresión se usa en Apocalipsis 7 veces, el pozo del abismo.
y se refiere a la prisión donde algunas de las fuerzas demoníacas están encarceladas. La idea que tenemos es que cuando una tercera parte de los ángeles se rebelan contra Dios, ¿no?, y campan a sus anchas, vamos a llegar a eso en Apocalipsis, vemos que hay algunos que han sido, que Dios no le ha permitido andar a sus anchas y que los ha encarcelado hasta el día que se suelten. Por tanto, lo que parece sugerir la Biblia es que hoy día, aunque sí es verdad que la Biblia habla de que Satanás es un ser real y sus secuaces, digamos, también son reales, pero hay otros muchos que están encerrados hasta que sean soltados. Y el pozo del abismo es ese sitio que la Biblia dice que esos seres están recluidos ahí. ¿Tenéis preguntas que sean fáciles? Hacerlas. Allí es donde Satanás también será encarcelado por 1000 años durante el reinado milenial de Cristo. Cuando Apocalipsis 19 nos habla que Cristo viene por segunda vez a la tierra y derrota a Satanás, dice que se le encarcela ahí precisamente, en ese pozo del abismo. La plaga es mundial, está claro, ¿no? La plaga que habla de estos seres es mundial, pero excluye a ciertas personas. ¿A quiénes excluye? Solamente no toques a los que no tienen el sello de Dios, se les mandó que no, versículo 4, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Hemos hablado que durante este periodo el Evangelio, o sea, la Biblia, la salvación, se va a seguir predicando. Y va a haber muchas personas que confíen en Cristo y sean salvas. Y esos tienen un sello. Ya hemos hablado de que es un sello de propiedad, de protección. Cuando hablemos de otras cosas lo veremos más. Ahí se ve en sus frentes, pues porque se ve el sello de alguna forma, ¿no? Y el juicio es a los que tienen ese sello y están pasando durante este tiempo. Estos seres no les pueden tocar. No les pueden tocar. Así que, unido a esto, da la sensación de que el tormento que hay no solamente es físico, sino también que es espiritual. Porque hay un sello en sus frentes. La frente es el conocimiento de la persona, la voluntad. O sea, nosotros somos nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el que manda en todo el organismo. O sea, esa masa ahí que hay, protegida por un casco de hierro casi, ese es el que manda. Langostas. Bueno, al leer la descripción, lo que sí tenemos claro es que no son insectos comunes. No son las langostas que vemos nosotros. Hay en la India una plaga de langostas y se han comido todo el maíz. Pues no son esas langostas. Vamos a ver que, lo primero, al leer la descripción parece claro que no son langostas ni de tierra ni de mar. Tampoco de mar. Bueno, una langosta no es un saltamontes, pero bueno. Es primo, ¿no? Es primo. Vale. Bien, ahora, los escorpiones, por ejemplo. Los escorpiones no matan, sino atormentan. Eso normalmente se dice que si te pica un escorpión, lo normal es que no te mate. Lo normal es que no te mate. Pero atormenta. Hay unas consecuencias. Entonces, el contexto parece indicar que son criaturas sobrenaturales que han estado preservadas en el pozo del abismo y destinadas para entrar en acción en ese momento. El contexto parece decirnos esto. El uso de las figuras langostas y escorpiones puede ser o puede deberse a que eran animales conocidos en la época de Juan por su carácter destructivo y dañinos para el hombre. Las langostas
como viniera una plaga de langostas en un sitio, arrasaba con todo el cultivo, y los escorpiones en una sociedad que vivía, que era más campestre, digamos, no era como una ciudad ahora, pues estos animales en aquella parte del mundo eran más normales y hacían mucho más daño que nosotros. Un escorpión no lo hemos visto ni en nuestra vida, pero hay muchas partes, incluso hoy día en el mundo, que los escorpiones, o sea, hay y te pueden picar. Entonces Juan posiblemente coge esas dos, o cuando Dios le muestra a Juan, le muestra en estas dos que Juan lo puede entender y para que Juan lo pueda explicar. Y a lo mejor Juan viese un hipopótamo, pues no podría explicarnos lo que ha visto, porque a lo mejor no había visto un hipopótamo en su vida. Por tanto, el Señor le muestra esto de esa manera, para que él lo entienda y para que él lo pueda explicar. Siempre y cuando lo que hemos dicho, muchas veces que nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria, decimos nosotros. Verbal y plenaria. O sea, creemos en que toda la Biblia es inspirada por Dios, que no hay nada que está escrito por escribirse, y luego incluso verbal. Por ejemplo, cuando Juan tiene que explicar quién es la simiente que va a derrotar a Satanás y quién va a salvar, Juan dice de la simiente, no digo de las simientes. Distingue incluso un singular de un plural. Y que cuando estas palabras están así, esto es lo que se nos quiere comunicar, eso es lo que me quiero referir. Apocalipsis deja claro que en los últimos días sucederán cosas insólitas e inimaginables. Eso sí lo deja Apocalipsis claro. En estos días ocurrirán cosas que jamás ha visto el hombre. Y ahora ocurren. Por tanto, nosotros podemos explicarlo hasta dónde podemos. Hay, por ejemplo, si tú consultas algunos libros, comentaristas de algunas personas, pues hay quien lo llega más cerca y hay quien llega más lejos, ¿no? Hay quien deja volar más su imaginación, hay otros que pues, no se atreven a ir tanto. Bueno, uno u otro no creo que haga daño, simplemente cada uno lo que intenta es explicar la Biblia y arrojar luz en la medida en la que pueda. O sea, eso no entiendo yo que no hay ninguna intención o ningún vicio oculto ahí de explicar a veces cosas que a lo mejor tú las puedes leer y puedes estar de acuerdo o no, pero la idea es intentar arrojar luz, está claro, ¿no? O sea, eso sí lo tenemos claro. Los que no tienen el sello, pues son los adoradores de la bestia, del anticristo. Es decir, cuando lleguemos al personaje este, vamos a ver que este personaje impondrá una religión mundial única. Una religión mundial única. Hemos dicho y he dicho antes que una religión no tiene por qué ser religiosa, una religión. Lo que está claro es que eso va a girar en torno a él. Y ahí iremos a Daniel 2, Daniel 7, donde nos explica mucho también acerca de este personaje que es el anticristo. Él va a imponer, de alguna manera, va a imponer una adoración a él y a sus ideas, y de alguna manera las personas tendrán una marca o estarán marcadas. ¿Cómo es? Bueno, lo veremos en ese momento, en su momento. Hemos dicho, ¿no?, a veces que pues, durante mucho tiempo se decía que eso era que llegaría el día que te iban a poner un chip, ¿no? Te iban a poner un chip y eso era, ¿no? El chip ya lo tenemos por todas partes. O menos lo tienes dentro, pero tienes en el móvil, lo tienes en todo lo que entras, en la tarjeta, ¿Y la vacuna? La vacuna, bueno, la vacuna también lo tienen algunos. Tú también. Pero yo hablaba con alguien y decía, porque claro, tú imagínate, yo solo te hago esta pregunta, es una pregunta así en plan informal. Tú imagínate que dentro de 10 años, imagínate, 10 años, bueno, o mañana, nos dicen, mirad, acaban de inventar un sistema que te introducen aquí, ¿no? Un chip, y con eso tú puedes llamar por teléfono, pagar, hacer transferencias,
pagar lo que quieras, irte de vacaciones, comprarte una casa con eso, ir al médico, ir a tomarte una tapa. Imagínate, ¿no? O sea, pregunto, ¿te lo pondrías? Yo creo que la mayoría mañana iba a poner, pónmelo. O sea, yo sí, pónmelo. Porque yo creo que una marca no controla nada en este sentido de una marca. Creo que hay una voluntad detrás de eso. Pero bueno, eso lo veremos en el momento. Cuando dice que los que tuviesen el sello de Dios en sus frentes, no creo que tampoco que sea un chip bueno y un chip malo, ¿no? El chip que llevan los creyentes es el chip bueno y el otro como la pastilla azul y roja, ¿no? De Matrix. No, o sea, no, es la idea, creo que es algo más espiritual o más de la voluntad de la persona o más de un contrato o un pacto que la persona hace de hacer eso. Pero bueno, en su momento tendremos que hablarlo entre todos y aportar cada uno, porque seguro que entre todos algo podremos acercarnos. Juan. Ya hay algunos países que están importando ya. Sí, sí. En Suecia están ya, lo usan para la empresa, para sellar. Para sus empresas, para entrar sí. De todas maneras, ya como digo, si estamos hablando de controlarnos, nos tienen controlados. Sí. Con cámaras, saben lo que comes, sabes a dónde van, saben a dónde vas, a dónde vienes, dónde trabajas, dónde vives, con el móvil, con la tarjeta de crédito, con el satélite, o sea, con todo. O sea, eso ya hace mucho tiempo, no nos hemos dado cuenta, pero es así. Afortunadamente eso hoy todavía se usa solo con fines comerciales, porque usarlo de otra manera está prohibido, es un delito. Pero a lo mejor un día llega, bueno, sí, es verdad, o sea, Jerónimo se encoge como diciendo, bueno, sabemos, pero supuestamente es un delito, no lo pueden usar con otros fines, pero quién sabe qué puede pasar. Han perseguido estas personas que no tienen el sello del Señor, pues ¿qué han hecho? Perseguido y torturado a los seguidores de Cristo, del Cordero, y ahora pues reciben su castigo, su retribución. Versículo 6 es llamativo, ¿no? Porque dice que aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y desearán morir, pero la muerte escapará de ellos. Y yo me estaba acordando de Jesús, borracho. Tranquilo. Porque Jesús dice siempre que él trabajó 40 años en un hospital, o 40 y pico, no sé cuántos estuviste. 45 años y él siempre dice, ¿no? Y no he conocido a nadie que se quiera morir. O no, siempre lo dice él, ¿no? Yo he trabajado 45 años en el hospital y no conozco a nadie que se quiera morir. Y es verdad, es el instinto de la vida, tal vez. Bueno, pues imaginaros cómo tiene que ser en este momento la situación en la tierra, que habrá gente que, pues con lo mal que esté pasando, pues prefiera morir, ¿no? El aspecto de las langostas. Bueno, aquí... ¿Eso de la muerte dirá de ellas? ¿Perdón? Que no serán capaces de hacerlo, posiblemente. Que no serán capaces. ¿De qué? ¿De suicidarse, por ejemplo? Claro, de suicidarse, de quitarse el Capaces, o que medio. lo intentarán y no lo podrán Sí, conseguir. o lo están deseando morirse, pero no se mueren. Están pasándolo tan mal que, pues la típica persona, que a lo mejor a veces, y esto ha pasado a una persona que está muy enferma, que dice, yo me quiero morir ya. Pero no se muere, porque No se trata de muere que cuando haya Dios diga. Se trata de que haya un impedimento, el que sea, para que las personas se mueran, o se trata de que la gente... Yo creo que es más un deseo de las un personas. deseo, no un impedimento físico, digamos. Yo no lo veo aquí, el impedimento. Veo que buscarán la muerte, pero la encontrarán. La muerte huirá de ellos. Sí. A ver, si en el sentido, si una persona ahí se coge una cuerda y se cuelga, se va a morir, está claro, ¿no? Pero creo que la idea es esta, ¿no? Por el tormento que están pasando, quisieran morirse, pero no se mueren. Bueno, esto... Bueno, el aspecto de las langostas.
Aquí con las langostas, bueno, si tú lees algún comentarista, en fin, aquí ven helicópteros, submarinos, naves espaciales, Drones, ya. o sea, de todo ven. Cuando leen esto ven de todo. ¿Por qué podemos descartar eso? A que sean helicópteros o F-16 con misiles, Porque no había, Que son por una seres. sencilla razón. Son seres, ¿no? Exactamente, porque dice, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. Hay estos seres que son quitados de ese pozo del abismo. En otras partes de Apocalipsis ese pozo están seres espirituales ahí, no helicópteros, no hay una base subterránea y militar, son seres. Y aquí este ser que es posiblemente Satanás es el que es su rey, es su rey. Por tanto, está hablando no del ejército chino, como vamos a ver también en el capítulo 9, que algunos siempre decían que había un ejército ahí que era China, cuando habla de un ejército de 200 millones, ¿verdad? No, eso es China porque ya tienen un ejército de 200 millones. Bueno, veremos. Vale, respecto a las langostas. Lo primero es que se usa 5 veces cuando las describe como y semejante. Vale, entonces cuando la Biblia nos narra, o cualquier tipo de literatura, cuando nos narra algo y nos dice que es como, no dice que es así, sino que es como eso. Es decir, es un símil, es un recurso literario para expresar algo. Por ejemplo, cuando dice Juan, cuando le vi caí muerto, dice, como muerto. ¿Qué lo está diciendo? ¿Que murió? No. Lo que está diciendo es que el hombre pobre, pues, como si estuviera muerto, vamos. O cuando nosotros decimos, hablando de la muerte, ¿no? Me muero de hambre. Pues no, hombre, si no comes te vas a morir de hambre, pero la idea es que tú tienes mucha hambre. Así que cuando el texto nos dice que estos seres tenían como, está usando un símil para expresarnos algo. Intentaremos verlo. Juan los ve, pero si son demonios, no implica que la gente pueda verlos. Esto pues puede parecer interesante, ¿no? A mí me pareció interesante cuando lo leí en un comentarista concreto, ¿no? Porque él decía que si estos son seres espirituales, si tenemos razón en que son seres espirituales y son secuaces de Satanás, digamos, pues aunque Juan los vea, eso no implica que la gente los va a ver. La gente hoy no los ve y están por ahí, ¿no? Pero hacen el mismo daño, aunque no los vea la gente. Me pareció interesante y yo por eso lo he querido poner, porque insisto que me parece bastante, digamos, sensato poder pensar que algo así pueda ocurrir. Algunos detalles. Por ejemplo, dice que tienen coronas. Si vamos al versículo 7, en la cabeza tenían como coronas de oro. La corona es un símbolo de conquista, siempre. En este caso, pues lo que ellos intentan es pues, conquistar, porque se expresa, se le denomina como un ejército que avanza, ¿no? Y lo que quieren es conquistar, en este caso, ¿a quién? A los moradores de la tierra. Cuando habla de rostros como, tienen como, rostro como de hombre, bueno, ahí muchos piensan que tiene que ver con que son seres inteligentes. Seres inteligentes. O sea, no son simples langostas o seres trolos, ¿cómo se llaman los esos de...? Trolls. Trolls es. Vienen. No, pero
sabéis eso, ¿no? Que son seres que El Señor de los Anillos. ¿Sí? matan, pero no piensan, son tontos. Bien, pues estos tienen rostros como de hombres, por tanto son seres inteligentes. Tienen, dice, que cabello como de pelo como de mujer. El pelo en la Biblia de la mujer siempre ha sido un símbolo de atracción, ¿no? De atracción sexual. Por eso los musulmanes, por ejemplo, pues tienen que les ponen el pañuelo, el burka, porque para ellos es un símbolo sexual, eso es solo para su marido, nadie puede ver el pelo de una mujer, ¿no? Porque en ellos, ¿no? Así que posiblemente se refiere a eso, ¿no? A que son seres que de alguna forma también son atractivos a las personas, aunque luego después les dañan. Los dientes como de leones, pues habla de voracidad, ¿no? León, no sé si lo has visto alguna vez la dentadura de cerca de un león, pero es una pasada. Los colmillos de cuidado, ¿eh? Allá mi perro, ya unos colmillos que no veas, pues un león, pues el triple, ¿no? Puede tener un colmillo de 15 centímetros tranquilamente, no te atraviesa. Pero cuando habla de eso, habla de su voracidad, ¿no? De su capacidad. Y luego habla de que tienen corazas como de hierro, lo cual habla de que son invencibles. Una coraza, una protección de hierro, por mucho que tú los puedas atacar o lo que sea, son invencibles, no hay forma de meterles mano, ¿no? Y luego habla de que estruendo de como... ¿dónde está aquí? El ruido de sus alas era como de estruendo de muchos carros. Habla de la majestuosidad. Se dice que en la antigüedad, cuando, por ejemplo, cuando a lo mejor todavía no había carros, no había esto, pero la historia cuenta que cuando los ejércitos empezaron a mejorar, o sea, cuando los países empezaron a mejorar sus armas y empezaron a ir con caballos a la guerra y con los carros, pues eso era, pues, a los enemigos los amedrentaba. Cuando oías el ruido, el estruendo que venía, ¿no? Y hay documentos escritos de descripciones de batallas, y eso es lo que más le daba miedo al otro ejército, era cuando venía una multitud increíble de caballos y todo, y con los carros, y arrasaban. De hecho, también, por ejemplo, hay un salmo, el Salmo 20, que dice: estos confían en carros y los otros en caballos, pero nosotros, en el nombre de Jehová, haremos memoria. Así que era un símbolo de que cuando tú oías, adiós, chao, vete, ¿no? Porque... Bien, entonces, cuando se describe de esta forma, bueno, es una forma de decirnos que estos seres son, en toda regla, un ejército y que vienen preparados para, pues, hacer su cometido. El versículo 11 dice que tienen por rey sobre ellos al ángel, y hay algunas personas que han analizado, a la luz de cómo se comportan las langostas, y hay un texto que está en Eclesiastés, creo que está, que dice que, concretamente dice que las langostas son un ejército sin rey. Es en el Eclesiastés, creo que lo dice. O en Proverbios, que es un ejército que no tiene rey. Pero aquí dice que tiene rey. Y esta es una de las razones también para descartar que estos sean langostas literales, porque tienen un rey. Bien, bueno, al parecer el ángel del abismo es uno de los líderes más cercanos, o Satanás mismo. Aquí hay diferentes opiniones. Yo entiendo que es muy difícil de concretarlo, aunque yo creo que no es Satanás mismo. Y os explico por qué. Porque es hasta el capítulo 12 cuando Satanás se le expulsa del cielo. En el capítulo 12 de Apocalipsis vemos cómo a Satanás se le expulsa del cielo, es decir, se le expulsa de tener acceso para siempre a la presencia de Dios.
ahora, inexplicablemente, tiene acceso. Apocalipsis lo dice, 12 días, que Él es el que acusa tal, y incluso en Apocalipsis 12 hay una alegría porque por fin Satanás es echado de la presencia de Dios. Dice, ese que acusaba día y noche a vuestros hermanos, y Él es echado de allí. Y Apocalipsis 12 nos dice que hay alegría en el cielo porque Satanás es echado definitivamente de allí, que todavía no hemos llegado al 12, y Apocalipsis 12 nos dice, pero hay de los moradores de la tierra. O sea, como diciendo, en el cielo hay alegría porque se le ha echado de allí, pero va para abajo, que se preparen, ¿no? Esa más o menos sería la idea, así, en versión popular. Y además porque las trompetas las manda el Señor, ¿no? Claro. Las trompetas son los ángeles que la tocan. La trompeta antiguamente se tocaba cuando había un anuncio, cuando había algo. Entonces estaría describiendo un ejército, por resumir, ¿no? Estaría describiendo un ejército sobrenatural compuesto por criaturas infernales que han estado en el pozo del abismo. Y el versículo 12 nos dice que el juicio va en aumento y culmina, sabemos, hasta el capítulo 19 con el regreso de Cristo, con el juicio de las copas, que se consuma la ira de Dios. Bien, ¿alguna pregunta? ¿O aportaciones? Sí, Carmen. Porque has dicho de que Juan lo veía, pero que los seres no tienen por qué verlo. Entonces, como dice que es como el cabello de una mujer que es atractivo. ¿Qué lee? Que es atractivo. Si no lo pueden ver, ¿cómo saben que es atractivo? Hoy ellos son atractivos. Ellos como. ¿Satanás hoy es atractivo? ¿Y tú lo puedes ver? Perfecto. No hace falta verlo, es que la idea es una influencia espiritual. Bueno, se habla mucho de ejército y en el ejército, cada vez que hay algo que hacer, siempre hay una trompeta que es la que anuncia y todo el mundo presta atención al significado de la trompeta, a los acordes de la trompeta, que te anuncian ya lo que va a pasar. Dice Jesús, alas eran como el pronto de muchos pájaros. ¿Y tienen alas? Es que te está escribiendo, que primero te dice que son langostas, pero es una figura del lenguaje. Es para que Juan lo pueda entender y nos lo pueda describir. Los ángeles están descritos en la Biblia como alas. Bueno, los serafines, ¿no? Más bien, querubines. Sí. Pero no sé hasta qué punto también cuando describen sus alas, hasta qué punto es una figura también del lenguaje. Porque, por ejemplo, una de las descripciones que está en Isaías 6, habla de que con dos cubren sus rostros, con dos tapan sus pies, no sé qué, ante la presencia de Dios, ¿no? Parece que es una manera de explicarte que esos seres tienen tanta reverencia hacia Dios que se están cubriendo, ¿no? No sé si tienen alas, la verdad, no lo sé. Históricamente siempre los pintores y todo han descrito a los ángeles siempre con alas y con... porque a lo mejor dice la Biblia que salió volando, con presteza y tal, y todo esto, ¿no? Antonio, ¿tú crees que cuando hablas de lo de la muerte, que no encontrarás la muerte? ¿Sabes? ¿Sí? Es que, ¿tú qué consideras tú? ¿Que la muerte sigue existiendo? ¿Hay muerte? Claro, Y que tú no puedes, pero digamos que... Muerte hay, tú porque... la muerte no la encuentras, porque Vamos a ver. yo siempre me enseñaron hace tiempo, o se enseñaba eso en las iglesias, de que en ese tiempo no existía la muerte. O sea, que tú, por mucho que tú quisieras, el sufrimiento era pero sufrías porque no podías morir. No, vamos a ver. Sí puedes morir. Decir que en la gran tribulación no existe la muerte es no haberse leído
Apocalipsis del 6 al 18, al 19, mejor dicho. Hemos leído que a causa de los juicios mueren más de la tercera parte del mundo. Hemos leído en Apocalipsis 6 y 7 que hay que se mira en el cielo una multitud que no se puede contar de gente que ha salido de la gran tribulación porque ha creído en Cristo. O sea, no. Ya, pero Durante la gran tribulación, claro que hay muerte, y mucha. sin duda, pero Jesús mismo en Mateo 24 dice: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Dice, y si esos días no fueran acortados, pues no quedaba aquí ni el apuntador. Claro que hay muerte durante la gran tribulación, claro. Ahora, si se refiere a que esas personas van a querer matarse y realmente no podrán, puede ser una opción. Yo entiendo que más bien es que hay un deseo de morir por lo que están sufriendo y no se mueren. y Hay solo un tormento que están pasando y pues claro, cuando tú estás pasando un tormento, pues lo que quieres es morir. Solo que en el transcurso de esa trompeta, no en toda la Esos 5 tribulación, meses. no en toda la tribulación, sino No, solo, claro, esos solo 5 meses. específicamente en ese tiempo. En ese Es periodo. cuando se nos dice, correcto. ¿Qué Eso solo yo quiere me decir? refería, que no durante toda la tribulación, sino durante Solo el específicamente. recorrido de esa trompeta. Yo creo que cada Ya, pero vamos a ver, si todos los capítulos que nos hablan de la gran tribulación hay muerte, hombre, podría ser, yo creo que sería ir mucho, o sea, sería ir un poco lejos de a lo mejor detalles que no tiene, ¿no? De ahí decir que es solo durante esos 5 meses, pues es ir ahí es ir a un sitio, o sea, es ir a algo que no lo dice el texto. No lo dice. No dice que no pueden morir. Es que la presión te empuja a pensar que, claro, si ellos quieren morir y no pueden, pues no se pueden morir, porque aunque lo intenten no se van a poder morir. ¿Cómo no se puede morir? Si lo intentas, te morirás, ¿no? Eso de que quieras matarse, se mata, ¿no? ¿Cómo que no? Entonces, el hecho de la expresión de decir no podrás morir o no encontrarás la muerte, ¿cómo te empuja a pensar que la muerte no se puede encontrar de ninguna manera? El contexto del pasaje es un tormento que están teniendo. Y están sufriendo por ese tormento. Y en medio de ese tormento ellos quisieran morirse. Y pues si no pueden, no pueden. Insisto, hay gente que están pasándolo muy mal y se quisieran morir. Y por eso ahora están aprobando la ley de la eutanasia y de todo eso y tal. Bueno, ahí se queda, ¿no? Sí, a ver. Es que no hay una respuesta. Claro. No hay una respuesta. Hombre, hay, o sea, las dos posibilidades hay. Siempre lo que queremos hacer es explorar hasta donde podemos las opciones que pueda haber para poder llegar a entender un poquito todo esto, ¿no? De todas maneras, si pueden morir o no, el énfasis principal está en el sufrimiento que están teniendo. Eso es obvio. En el sufrimiento que están teniendo. Yo no tiene que ver con lo que acabamos de estudiar, pero es que esta mañana, yo cuando me levanto siempre pongo la radio. Y esta mañana escuché una frase que me quedé así como bastante pensativa. Hubo un comentarista, para situaros en Onda Cero, y por la mañana se Radio Coloquio sobre la actualidad mundial. Y estaban hablando de que se estaba dando demasiada personajes con mucha autoridad. Y hubo un comentarista literalmente que dijo: el mundo está ansioso de una figura de autoridad. Es como si uno lo viera ya, quiero decir, a mí me pareció algo estremecedor. Sí, bueno, y cuando lleguemos a Apocalipsis 13 vamos a ver que ese anhelo y ese deseo, pues
se va a ver en la persona del anticristo. Sí, 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 estaba ¿Vale? pensando Lo que en pasa es que no va a ser el líder que ellos esperan, o que esperaban. Sí, no, pero ¿Vale? ¿cómo es? Y él el ansia y el deseo que gente como emperadores, César, Nabucodonosor, Stanley, Franco, quien sea, han tenido, porque un dictador de estos, su idea siempre es gobernar el mundo. Él sí lo va a hacer. Sí, no, es que era en ese contexto, casualmente, frente al desmadre, entre comillas, que existe mundialmente a todos los niveles, comentaban la necesidad, eso, que el mundo estaba ansioso y frente a la necesidad de una figura de autoridad. De hecho, si podéis, supongo que será posible descargarlo, no sé, pero hay un pequeño librito que escribió un profesor de Dallas hace mucho tiempo. Este libro es de Carballosa, sí, correcto, sí, es de Carballosa, no sé si lo tenéis. Pero el libro se llama El dictador del futuro. El dictador del futuro es un libro pequeñito, no sé si lo tenéis alguno, ¿no? Es un libro de Carballosa. El dictador del futuro. Y está muy bien porque él ahí explica muy bien qué cosas tienen que darse, qué situaciones tienen que darse para que él entre en acción, ¿no? Por fin, sí, él entre en acción. Bien, pues vamos a orar. Voy a dejar el Billy. Señor, gracias por el día de hoy, Señor, y por este tiempo que hemos estado hablando de tu palabra, Señor, y de la comida, Señor, aunque muchas cosas no alcanzan nuestra mente a entender, Padre, pero que de Cristo lo hay, Señor, y así pasará con el cuerpo, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida, por lo que tú nos das, por quién eres, Señor, y que lo hagamos en el nombre de tu amado Señor Jesús. Amén. Amén. Sí, simplemente una pequeña cosita. En el contexto de lo que estaba preguntando Jerónimo de muerte, por ejemplo, la siguiente trompeta que hay, fíjate tú, habla de ángeles que vienen y dice que matan a la tercera parte de los hombres. Exactamente. ¿Y la siguiente? Siguiente.